Bienvenidos a La Pasión no es un bolero, este programa en donde lo que hacemos es tratar de analizar, de pensar un poco, de reflexionar sobre esas emociones, acerca de esas emociones que nos pueden hacer tanto bien, que nos estimulan, pero que también pueden llevarnos al mal, que nos pueden hacer daño. Esta vez vamos a hablar con alguien que es una figura de la cultura argentina, una persona apasionada, que sabe mucho de la pasión, poeta, tremendo poeta. Él es Fernando Noy. Fernando Noy nació en Río Negro en el año 1951. Poeta, actor, dramaturgo, traductor, gestor cultural, Noy es definitivamente una personalidad de la cultura argentina. Sus poemas integran diversas antologías locales e internacionales. Es autor de la biografía coral de su amigo Batato Barea, Te lo juro por Batato, del libro de cuentos eróticos Sofoco, de la mininovela La noche más ausente, del libro Historias del Ander y de las memorias Peregrinaciones profanas. Ay, Fernando, no puedo explicarte lo que me gusta que estés acá. Y yo también, el reencuentro al fin. El reencuentro al fin. ¿Sabes qué pensaba? Que en realidad cuando nosotros nos conocimos fue una cosa rarísima, porque me acuerdo que vos viniste a mí por una nota que yo había hecho, una entrevista con Fito Páez. Y que esa nota te había salvado a vos porque Fito hablaba de vos en esa nota. Claro, estaba en Mar del Plata y había quedado, después de un incidente con una diva célebre, había quedado en la Rúa, digamos. Y el dueño, en plena temporada, te digo, se había inaugurado un café concert gay y yo, mi primer patapúfete con una superstar célebre, que hoy la respeto y reconozco, ¿no? Pero en ese momento estaba furioso porque no tenía dónde ir. Y entonces sale tu nota. Y yo estaba pagando un hotel y el chico del hotel me dice, perdón, ¿usted es Fernando Noy? Digo, sí. Mire, usted va a quedarse abajo. Había una especie de cuarto, esos cuartos alucinantes, que siempre hay canutos en los hoteles, como el cuarto de la empleada. Dice, si quiere se lo presto todo el verano. Y ese me lo prestó. Y todo porque Fito había hablado de vos en esa nota. Claro, y pasé enero y febrero haciendo un espectáculo especial, monté. Porque todo se va dando. Cuando se quiebra un espejo, otro llega. Y ahí apareció Benallón, Daniel, que me ofreció en el primer piso de la casa de Astor Piazzolla, su Petit Café Concert, porque también alguien del Paracultural, creo que las Gambas o los Meggi, no habían podido estar en la temporada. Y me dice, tengo un lugar vacío. Y yo en 2 días llamo a Fito a Buenos Aires, él me prepara una pista de sonido, y yo monté Delirio de Cámara, un espectáculo que se llenaba todas las noches y ganaba el triple o 4 veces más que en ese lugar que había tenido el conflicto. Y me acuerdo que estrené, estaba Castelo en la platea y un grupo más de personajes de temporada, ¿no? Y también María Luisa Bember, que me invitó a estar con ella en su casa, o sea, en su campo que tienen allí. ¿Eso fue antes o después de la película con Bember? No, eso fue paralelamente, no, porque yo hice 3 películas con Bember. Sí, estaba pensando éramos muy amigos sí, con por María eso, Luisa, sí. éramos tal para cual, ¿no? Chapa y pintura, como se diría. María Luisa y yo no nos separamos más. Qué mujer extraordinaria. Claro, claro. Ella comenzaba, mira, yo la entrevisté a Bember. Porque no sé si te acordás que yo fui periodista mucho tiempo, y en ese tiempo había una revista llamada Privado, que tenía en la O una manzanita mordida, y fue una de las primeras que hacían algo así, porno arte de mujeres desnudas, con mi dirección, que era había que cerrar cada mes, con las maquinitas y todo eso, y un día entrevisté a Bember, y ella me aceptó, y me acuerdo que estaba preparando a La señora de nadie, y me decía, ¿quién puede ser la protagónica? Y yo le jugaba nombres y me dio una entrevista allí en el bar de Avenida de Mayo, la confitería de Avenida de Mayo y Florida. ¿Cómo es la famosa? London. Y ahí gracioso todo, porque desde entonces no nos separamos más. A la semana empezamos a hablar y yo la llamaba y ella me llamaba. Y después, claro, es como dice Jorge Luis Borges, dice, la amistad no es menos deliciosa que el amor. Señora de Nadie, ¿no la había escrito Marcelo Pichón Rivière, justamente? No, colaboró, claro, en el guión. O Momentos, en Momentos también, Momentos, que fue la maravilla que hizo con Dufo y Exacto. Solá. El libro era de Marcelo Pichón. Sí.
andaba por allí también orbitando Marcelo Pichón Rivière, y ella también había escrito para Raúl de la Torre, Claro, el anterior. sí, claro. Nacía al cine, Bemberg. Claro, Y desde claro. entonces no nos separamos más. Ahora, qué amigas tuviste, ¿eh? Y qué amigos, ¿no? Claro, eso es un privilegio, te juro, y te incluyo en esa lista porque a partir de Alejandra o Paquito, todo lo que se me fue dando, que yo no busqué, apareció con el falso azar del destino, estaba marcado. A veces yo puedo compararlo con Sueño de una noche de verano, el Puck, el duende que va Sí, sí. entre las hadas, y esas hadas pueden ser hombre o mujer, pueden ser Paquito Yamandreu, pueden ser Alejandra Pizarnik, pueden ser María Luisa Bembe, pueden ser infinitos personajes de hoy célebres, porque en ese tiempo todavía no eran figuras así tan valiosas, sí, pero no tan reconocidas. Nosotros te pedimos unas fotos. Y hay una foto en la que yo trato de pensar, que quiero que me cuentes un poco lo que vamos a ver ahora, porque yo te veo como optimista, ¿no? Siempre te veo optimista. Ese chico que está ahí, ¿ya era un chico optimista? Y es un Hasidi, sacerdote de la alegría. Siempre lo seré. Yo creo que el arte tiene que ser celebración. No creo en la tragedia y en la narración del desastre. Ese chico tiene 14 años. Y esa foto es nada menos que de Finkel, famoso fotógrafo anterior a Alicia D'Amico y Sí, a Sarita sí. Facio. Sí, sí, sí. Yo tenía 15 años en el 65 Sí, sí, sí. y comencé a trabajar para niños en el Teatro de Arte de la Embajada de Francia, que hoy es el Vitral. Y en ese tiempo dirigía Alma Bambú, una actriz del cine mudo. Qué extraordinario. Y ella me invitó porque me vio, pues yo fui a buscar a un amigo, me dice, vos sos muy lindo, vos podés hacerme de príncipe para la Cenicienta. Bueno, aprendí rápidamente, ella me hacía... Pero un día, muy gracioso, faltó la madrastra y estaba lleno el teatrito, porque no es tan grande, 200 plateas. Y entonces no vino la madrastra, Victoria Lais, la actriz que interpretaba a la madrastra, y viene Alma Bambú al camarín y me dice, ¿vos no podrías hacerla? Y yo hablaba todo así. ¿Vos no podrías hacer? Digo, pero si nunca nos cruzamos, puedo. ¿Sabes? Yo ya sé la letra, Alma. Entonces yo me preparé para hacer la madrastra con los vestuarios de la otra, y la actriz, que era la protagónica, le dice a Alma Bambú, ¡ay, está más linda que yo! Sí, pero vean cómo hay que maquillarse. Y entonces el príncipe hacía, señorita, ¿baila usted? Yo escuchaba, príncipe, es usted muy galante. ¿Cómo dice? Que si quiero tortas, y ahí veo un apagón y se iban bailando y yo ya entraba. Pero todo esto tiene que ver porque yo fui el primer travesti para niños, porque salía al instante, en 5 minutos, diciendo... Ella seguía su charla con las madrastras, con las hermanastras, luchando con sus hermanastras, y las dos se tiraban en el piso. Nené Malbrán, una de ellas, la gorda. Me acuerdo. Sí. Y entonces yo entraba y decía, ¡hijos, hijitas mías! ¿Qué ha sucedido? ¿Han muerto? Pero como yo quedé muy alto, el vestido me quedaba por acá. Entonces me ponían una especie de asistente que me iba llevando un palincete, un cuadro que me sostenían y yo sentado. Pero si me paraban, los chicos se reían. En Claro, la platea. claro. Hijas, hijitas mías, Escuchame. ¿han muerto o están enfermas? Y entonces la actriz decía, no han muerto. Vos estamos hablando de Me acuerdo aún, mira la primera travesti para niños, decir la palabra travesti, y pensaba, el otro día el biógrafo de Lemebel, Oscar Contardo, me decía que Lemebel había sido queer, representante de lo queer, cuando la palabra ni siquiera existía. Claro. Y con vos pasa algo y yo parecido. digo, en vez de quick, rápido. Nosotros somos preadánicas, pre-Lilith, pre-Eva. En verdad, claro, yo tengo más de 15 años, pero menos de 100, ojo. Y Pedro Lemebel fue parte de mi corazón, claro. Y somos del tiempo, entre comillas, de los mataputos, de un tiempo muy feroz nuestro. Sí. En ese libro que está allí, Peregrinaciones Profanas, Sí. porque me lo dijo, me insistió un poco Susie Shock, esa diosa, Sí, que sí. yo le digo a la Beba Vidal,
La Susy Shock me dijo, no te olvides de tus cuestiones con el oeste. Y también Pedro Lemebel me dice en el hotel, porque no salíamos. Hay una venía. foto hermosa tuya con Lemebel Sí, en el libro. y ahí él dice, no, no hables más, Noy, escríbelo. Y ahí salió este libro. Sí, sí, sí. Porque está el epígrafe donde dice, no hables más, Noy, Sí, sí. escríbelo. Y bueno, y ahora pasa, que vos hablas de biografía, me llama la atención, porque lamentablemente Lemebel es una marca registrada por su familia, sus sobrinas. Hay dos que son las malas y una que es la buena, y no se puede hacer nada sobre, no sé, debe ser un libro como Es un palincesto. que pero- escribió Óscar Contardo y que lo publicó en la Universidad Diego Portales, una biografía. Él le hizo varias entrevistas. Habrá sido antes de que esto ocurriera, porque ahora sucede eso con Pedro. En realidad, como le hizo entrevistas, calculo que puede trabajar con sus materiales propios. Sí, pero ese es el problema de los sobrinos de los célebres, Sí, qué que cosa. siempre hacen problemas, ponen piedras en el camino. No pasa con Alejandra Pizarnik, por ejemplo, su hermana, mi amiga Miriam, querida, su sobrino. Pero, por ejemplo, ese libro debe ser anterior a que registraran el nombre como marca, el de Pedro Lemebel. Es posible. Contame, Claro. mencionás a Pizarnik. Una de las cosas maravillosas que tiene Alejandra Pizarnik es que tiene un nombre inscripto como artista, como poeta en la cultura argentina, pero además no hay generación adolescente que no pase por su poesía. Hay algo en esa poesía que se mantiene viva y yo creo que es gracias a todos esos adolescentes que se fascinan con su poesía. Contame cómo la conociste. Alejandra, yo descubro uno de sus libros dedicado para Rubén desde un jardín maléfico. Alejandra Pizarnik, 40, 42, 27. Yo tomé una ducha, una especie de baño así de descanso en esa casa, era hippie en ese tiempo, y decidí llamarla. Inmediatamente me dijo, sí, ven. Y desde entonces no nos separamos más tampoco. Me quedé con ella durante un par de años. La llamé, me dice, ella hablaba como una blusera, porque tenía un problema, no un problema, un detalle en su voz, así como entrecortada. Decía, ¿quién le dio mi número? Yo no quería botonear. Digo, no, nadie me manda a hablar con usted. Ah, mejor. Y al otro día ella me pidió que la llamara desde la esquina de su casa, en el bar El Cisne, Charcas y Esmeralda, Montevideo, perdón, y la llamé y voy hacia la puerta y veo salir una pareja de señores, un matrimonio anciano, un portero que tiraba millones de cosas y luego salir un chico, tipo Brian Jones, con jeans, el pelo largo, camisa blanca, anteojitos. Y yo dije, es ella. Y era Alejandra. Y cuando subíamos en el ascensor, le dije, usted me recordó a Brian Jones, el Rolling Stone que yo amo. Y ella me dijo, y vos parecías una prostituta alemana. Y cuando abre la puerta, me acuerdo, había un ruido detrás de la puerta. Digo, ¿qué es eso? Es que gané el premio municipal y me regalaron muchas flores y hacen un ruido atroz secas porque yo no las puse nunca en un florero. Estaban amontonadas las flores. Y entonces me dice, ¿cómo es tu nombre? Y yo le comenté, Julio Fernando, Julio. Me dice, ay, ya tengo un amigo que se llama Julio y me cuesta ese nombre. ¿Quién es? Le pregunté. No. Ella me dice, ya tengo... ¿sabes quién es? Como así, Sí. oronda. Sí, enigmática. No, feliz, como diciendo, Ajá. ¿sabes? Si supieras quién es. Y Orgullo. digo, ¿quién es? Julio Cortázar. Claro. Y justo yo estaba con Rayuela, con La Maga, con el bebé Rocamadour, haciendo todo un trabajo para ese mismo teatro. Y le dije de memoria algunas frases y quedó fascinada. Y me dijo, ¿y cuál es tu otro nombre? Y yo le comenté, Julio Fernando Noy. Ah, bueno, ahora sos Fernando para mí. Y ahí quedó, se fue el Julio. O sea, te llamás Fernando, te bautizó Fernando como nombre Pizarnik. Mira. Esquilmó el Julio, me sacó el Julio, que es el nombre de mis hermanos, de mi mamá, de mi infancia. Y ni yo me llamo más Julio a mí mismo. Y quedó Fernando Noy. Y ahí nació nuestra amistad, increíble. Ahora Y vos ya- sos la Noy, pero hubo un el Noy en tu No, familia. la Noy es una cosa que me dijeron, Sí. como las Cacri, las Duncan. Sí. Pero el Noy era el famoso malevo de Por eso Abasto. digo, el malevo de tu familia.
Claro, el abuelo mío que decía, ¿dónde estarán traverso el cordobés el Noy, el pardo Augusto Flores y el morocho Aldao? Así nació mi vuelo de zorzal, lo guapo del abasto. Rararararara. Yo soy aquel cantor del underground, ya hacía versiones ayornadas, Quilguero Pomo que cantó, hasta en el paracultural, con esa cosa que tengo que veneración por el tango, ¿no? Y ese era el Noi. Y después, la Noi viene así de Bahía también, porque es muy Bahía, la, beta, Sí, sí. Entonces, llegó un momento que yo neutralicé todo y ahora estamos por hacer un largometraje documental. Ya esta es la primera vez que hablo de esto. Y se va a llamar Lo Noi, porque ya la y él pasaron a Es lo, buenísimo. al neutro, absoluto. Muy Y bueno, y eso es el origen de la, ¿no? Sostenido en la mayor, me decía el maestro Leguizamón Cucci, con quien trabajé mucho también. Claro, claro. Ahora, ¿cómo fue tu infancia? Porque antes, por ejemplo, decías, cuando hablabas del MBL incluso, lo que significaba, utilizaste un término que es muy de estas nuestras generaciones, que tiene que ver con lo mataputo. Sí. ¿No? Pero ¿cómo arranca tu infancia? ¿Cómo fue vivir, digamos, estando por fuera de la norma? Bueno, yo desde niño, nací en un pueblo maravilloso frente al mar, en las grutas de San Antonio Este. Y luego me crié en Ingeniero Jacobazzi, más chiquito aún. Sí. Pero allí mi viejo, mi padre adorado, no era, era el único porteño, digamos, era el porteño del pueblo. Entonces él, además le gustaba la timba y entonces armaba en su propio hotel esos juegos nocturnos que de pronto yo despertaba todo cubierto de billetes porque tenía que salir corriendo. Pero papá era como el bon vivant, ¿no? Era el hombre que siempre, en toda mi infancia, resultó como una especie realmente de chamán del placer. Y nosotros, mi hermana y yo, que somos casi mellizos en el tiempo, solo 10 meses de distancia, éramos como, qué sé yo, Estefanía de Mónaco y su hermana Carolina, porque en el pueblo todo el mundo amaba a papá y nosotros éramos chicos muy queridos. Y me crié en un pueblo encantado, realmente mágico. En general los pueblos es al revés, suelen ser bastante más reticentes que las grandes ciudades. Vos tuviste suerte. Es que yo de niño tenía una cosa así como de androginia, pero digamos que yo lo veo más angelical, como Entiendo. dice Jacobo Regen, el poeta salteño, Sí, que dice, claro. Serenamente digo, soy un ángel y me debes creer. Yo creo que era muy angelical porque además en el primer año, inferior, superior, segundo, mi maestra, que yo la repetí, Nilda Mazuca, era la poeta del pueblo. Claro. Y ella no podía creer que yo escribiera en la nieve. Primero descubrió, con mi papá hacíamos muñecos de nieve, nevaba mucho, y yo escribía, y Nilda descubrió mi devenir poético y empezó a hacerme escribir poemas en cuadernos y después recitar, por supuesto, en las fiestas. Yo bailaba el pericón, bailaba la condición con mi amiga Mirta Mena, nos preparaba mamá vestidos y ropas alucinantes, hasta que vino el bautismo, nuestra comunión con mi hermana. Y ahí ocurrió algo tremendo, porque mi hermana recibe de Buenos Aires, de mi abuela, todo vestuario, mamá arma el vestido, pero le manda a mi abuela todas las telas, las sedas, todas esas cosas, los encajes, los accesorios, y yo quedé fascinado. Entonces esperé 1 hora de la tarde en que estuviera yo solo, en la casa tenía 4 o 5 cuartos, y me lo probé. Y de pronto escuché el tac, 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 las totas de papá. Y cuando él me ve, yo escapo por la ventana y caigo sobre las cloacas de la casa. Igual se hizo urgente, mamá, otro vestido, pero fue como un marcante para mí, porque comprendí que ya estaba, ahí sí, ya estaba prohibido, ¿no? Y tendría 10, 11 años. Y un amor inmenso por la iglesia, por el padre, por el cura, que yo era monaguillo, así que entonces vivía en un lugar encantado, realmente feliz, bailando arriba de los tambores del fondo de casa, escribiendo. No sé, ¿Y la adolescencia?
Bueno, ya el secundario tenía que hacerlo en Buenos Aires, Claro. porque allá no había. Y me tocó venir a Buenos Aires al Dámaso Centeno. El colegio de Charlie. Claro, Instituto Social Militar Doctor Dámaso Centeno, que además de Charlie era el mismo año que Charlie. Por eso, yo sé, sí. Sí, somos del 51 y éramos alumnos de allí. Y la pasé bien en el comienzo, pero ya después yo comencé a sentir como esa pulsión chatrolísima, digamos, porque eran realmente alucinantes. Y el segundo año ya no pude estar más allí, sino en el Tierra Santa. Y de verdad... Cuando decís no pude estar. Y porque le dijeron a mi abuela, Claro. es que yo era, ya a esa altura yo no era un ángel, era una ninfa. Y yo no tenía esa cosa de controlarme, como dicen en Brasil, maus quebradas. Y entonces los chicos se alborotaban un poco, ¿no? Y yo también me alborotaba ante esa multitud. Por ejemplo, era muy difícil ir a tomar una ducha después de los ejercicios. Claro, por supuesto. Porque era como ver el rapto de la Sabina, de la Coa, todos esos muchachotes y yo escondido en un... Y bueno, fue mejor ir... ¿Decisión cambiar de escuela? Sí, ya no ser pupilo e ir para la escuela el Colegio Tierra Santa, que estaba cerca de lo de mi abuela. Pero esa abuela porteña, Sí. Selmira, Cecé, fue muy cómplice mía, muy adorable, porque papá empezó a darse cuenta de mi condición y quedaba así medio fané, medio tocado, y mi abuela decía, pero ¿no ves que es un poeta y que escribe? Porque lo que a mí me distinguía siempre en el primer año era que las profesoras de castellano publicaban mis poemas en una revista de allí, en el Turing Club, e inclusive tengo una anécdota típica de los escritores, que cuando fui a hacer el análisis de ingreso, el examen, me hicieron escribir 3 veces, 3 temas distintos, porque creían que era Que estaba copiado. Claro. ¿Dónde lo copió? Me preguntó Plagio. directamente. Cuando en la tercera vez vio la profesora que yo estaba escribiendo yo mismo, me acuerdo de la cara de asombro y dijo, bueno, y ella me tomó bajo su ala. Y yo sacaba 10 en castellano y 4 en matemáticas. Claro. Y entonces siempre siguió salvándome la poesía. Pero ¿y vos cuándo sentiste que eras un artista? Yo siento que Siempre. la vida es un arte, todo el tiempo, una puesta en el mundo es la mía. Yo creo que, yo en verdad no me siento un artista nunca. ¿Y qué te sentís? Me siento, como diría Mayakovsky, ¿no? Una metamorfosis ambulante. Me siento, perdón, Raúl Seixas, y un cantante brasilero que también de algún modo se refiere a Mayakovsky, a Vladimir. Me siento eso. No creo que haya diferencias entre lo real y lo imaginario hecho papel o conformado en un poema, en un cántico, lo que fuera. Yo creo que la vida es una puesta en el mundo, te vuelvo a decir. Y eso es lo que me pasó y me sigue pasando. No hay escenarios probables que no fueran vivir todo el Ahora, tiempo. cuando uno piensa en la gente con la que estuviste, mucha de esa gente tuvo finales trágicos joven, vos mismo estuviste, digamos, en lugares límites y saliste de eso. ¿Tenés la sensación de que a lo mejor hay algo en el modo en que vos afrontás la vida? Te preguntaba antes por tu optimismo. ¿Pensás que hay algo en vos, en tu condición humana, diría yo, que de algún modo te preservó hasta donde estás hoy? Me siento invulnerable en ciertos casos porque hay algo, sí que hay algo, y a lo que cuando no escucho me suceden problemas. Cuando vine a hablar con Gigo, tu productora, tenía la boca hecha una enorme ampolla, porque estaba apurado y escuché que mi voz decía, mi voz, esa voz que me lee, que me dicta. Yo en realidad soy como un medium para transmitir en la poética, ¿no? Y en los cuentos, todo. A veces también me plagio a mí mismo, cosas que me ocurren. Como dice María Moreno, cartonero de vos mismo sos. Exacto, como dice la gran María Moreno. La gran María Moreno. Y bueno, y entonces escuché que la voz me decía, tené cuidado, y simplemente, yo tengo una enorme cuchara de mi abuela, y me quemé. Entonces yo creo que sigo a pie juntilla una voz que me dice, todavía no te vas a morir, no te vas a perder, estás a salvo, hasta que un día se calle. Pero yo he pasado enfermedades tremendas Lo que sé. no superé.
superé mucho y creo mucho en la ciencia, muchísimo en la ciencia. O sea, y la magia, y entre la magia y la ciencia, ¿cómo es la cosa? Yo pienso que la magia es la que de algún modo preconiza y encripta el hecho científico, así como la magia y brujería, ¿no? Sí, sí. También el mago de algún modo descifra lo que el brujo tiene, el brujo o el maestro, el científico, tiene que llevar a la práctica. Es decir, ser Dios es manejar un bisturí y sacarte un endema o lo que coño fuera. Y Salvarte la vida, digamos. Claro, la magia, en cambio, son las formas, ¿no? Es el simbolismo y la acción. Y esas dos cosas yo las tengo, pero no son cosas que se pueden dominar, te llevan, la tenés y las vivís. Y de pronto escuchás una frase, por eso cuido mucho ahora el celular, porque perdí uno, y ahora escribo en un celular, porque yo no me pongo a escribir un poema. Aparece. Llega y yo digo, no me siento nunca, pero sí me siento para escribirlo en cualquier lugar. Después sí, para armar el libro, un libro nuevo, bueno, me siento. Estoy hace poquito con Ana María Baudrá, con mi editora, que te vamos a mandar el libro, bien lo tengamos, que sale ahora el 6. Y ahí sí, porque sí. ahí sos trabajador, o sea, aplicadísimo. Obsesión total. Sí, muy aplicado. Sí, sí. Entonces está todo, eso son como dice Alejandra Pizarnik. Alejandra dice, y yo en Alejandra tengo como una especie de, también de voz que me asesora, también Olga Orozco, mi gran amiga, pero Alejandra dice, colores enemigos se unen en las tragedias. Y esa locura por la galería que yo tengo, de pronto cuando tengo que trabajar, yo la unifico y no me detiene nadie. Ahora, si yo te preguntara entre lo que es la escritura y lo que es la actuación en cualquiera de sus formas, ya fuera con un libreto ajeno, como una performance tuya, ¿vos podrías elegir una de ambas cosas, la escritura? Siempre la escritura, todo el tiempo. Incluso la actuación, que hace poco estuvimos en escena con Daniel Melingo, 8 funciones de la ópera de Lingera. Yo de algún modo ahí también hacía cierta brujería porque invocaba a Batato, a Urdapilleta, y yo sentía que me estaban ayudando. Porque cuando Pichón Baldino, que es director era nada menos que Pichón Baldino, el director de la ópera de Lingera, me marcaba las cuestiones. Después yo tenía que seguirlo a pie juntilla porque él es muy estricto también, Pichón, es talentosísimo. Y Melingo es autor, era el personaje principal, era el dueño de la historia. Además tiene una cosa de clown increíble, Daniel. Pero yo tenía que hacer solo 5 monólogos, me dice. Y ¿sabes lo que es un monólogo? Y eran 5 entradas de 3, 4, 8 minutos. Pero me encantaba porque lo logré dominar. Lo logré dominar y las luces. Pichón fue muy capaz con eso y en un momento ya empecé a disfrutar, pero ya no volvería a hacer nada de puestas así porque no puedo. Lo que no podrías es dejar de escribir. No, porque tengo que dar prioridad a la escritura. ¿Sabes qué? Vamos a ir a una pausa y ahora vamos a volver porque recién mencionaste unos nombres a los que quiero que volvamos. Bueno, no se vaya, ya volvemos. Y seguimos en La Pasión no es un bolero y estamos con Fernando Noy. Y recién mencionabas, Fernando, unos nombres increíbles. Hablábamos de Batato, hablabas de Urdapilleta. Esos nombres de gente que marcaron un momento de la cultura argentina y que quedaron también inscriptos, como hablábamos recién de Pizarnik. ¿Cómo fue ese momento del under? Porque uno, digamos, lo veía como espectador y como consumidor, por decirlo de algún modo, de lo que ustedes hacían. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sentían ustedes que estaban haciendo? ¿Se daban cuenta que estaban haciendo algo que era histórico? Mira, yo volvía de Bahía en el 84 y vivía en Barracas, nada menos que hermosas Barracas, por el silencio y ese boom, boom de los colectivos nada más. Y un día viene Katia y Omar Chaván para invitarme a la inauguración de Cemento. Sí. Y su mamá, María Luis, estábamos grabando un filme con Werner Schröder, Argentina, por ejemplo,
que fue en la época de Alfonsín, fue un filme de enorme difusión, pero también como era una crítica al proceso que continuaba aún en ciertas cosas como la policía, la represión, etc. Y entonces en el 84, 85 inaugura Cemento, Katia, y veo que viene un chico. Yo llegué con montaje de Bahía, imagínate, tenía todo un vestuario de carnaval, que era un vestuario de desnudez. A ver, yo creo que tenemos una imagen Y sí, ahí hay tuya con eso. Mientras me vas contando, ahora lo vamos a ver para que la gente lo vea. Claro, pero yo ya tenía muchos años más. Igual siempre tengo la misma edad. Siempre tengo 15 en todas mis memorias. Esto fue cuando estaba en Salvador, que de pronto escuché por los parlantes Barbarella. Y a mí me decían Barbarella, porque no saben quién coño era yo, si yo había llegado hacía 3 meses a Bahía. Pero era flaquito, ¿ves? ¿En qué año llegaste a Bahía? 1972. Y hay como una selección de la estrella del carnaval, la dueña del carnaval. Sí. Donatu Carnaval, como dice Caetano Veloso. Y Barbarella, y era yo. Y resulta que cuando viene Gilberto Gil a buscarme, porque se había armado un escándalo con la escadaría, me pregunta, pero yo no hablo mucho portugués. ¿Você no es brasilero? No, eso es argentino. ¡Oh! Y ahí fue la primera vez que un argentino termina siendo estrella del carnaval. ¿Cómo fuiste a Brasil? ¿Cómo llegaste a Brasil? Ahora volvemos enseguida sí, a Batato y Urdapilleta. Sí. Me fui porque, mira qué increíble. Diste en el pie de algo muy increíble. Porque yo en el Teatro de Arte, que hoy es en el tiempo de cuando hacíamos teatro, nos juntábamos todos en el Metrópolis. Un barcito que había ahí en Corrientes y Rodríguez Peñas, un barzazo, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo allí, Claudio García Satur, Malisa Cini, Mabel Manzotti y una amiga que yo adoraba, que era cantora, Gina María Hidalgo, que ella estaba al lado en el Astral trabajando ya, con su productor Gallo, que era como familiar directo de su hijo, una historia muy... Entonces Gina María me invitó a ver algo después de la función. Y yo me iba a ir a Francia, porque tengo familiares franceses. Y mi papá me decía, vos no te podés quedar en Argentina, Julito, porque te van a matar, hijo. Y era verdad, yo había ido preso 5 veces a la quinta. Me agarraban de los pelos y me llevaban. Era ser gay era un delito, ser trola era un delito, era un pecado. Era literal lo de que te agarraban de los pelos. Sí, me tiraban así, y me han tirado de espaldas, y papá me iba a buscar. Pude pagar las multas, pero el segundo H, que era como una multa, éramos como... Un edicto. Un edicto policial que después de 3 veces te ibas a devoto, ¿no? Y entonces papá me dice, tenés que ir. Yo, ¿a dónde? Y en Francia tenemos parientes, porque hay una línea de mi bisabuela que viene de Francia. Entonces yo dije, bueno, me voy. Pero con Gina María vamos al Embassy. ¿Te acuerdas del Embassy? No me sé suena, si te acuerdas. Sí. El Embassy Café Concert. Y ahí había un señor mayor con un whisky, un joven muy buen mozo que tocaba con él. Y yo escucho que canta, ¿vos se conoce Bahía? ¿Cómo se llama? Vinicio de Moraes. Entonces yo dije, papá, me voy a Bahía. Y papá, mi mamá en un pantalón, esos pantalones así de boca ancha, me escondió dinero y yo me fui para Bahía. Y bueno, fue conocer el paraíso. Tanto que fue entrar en un estado así de éxtasis en Salvador, porque Bahía en el 72 era el refugio, el oasis perfecto. Y sobre todo para una loca como yo, que bailaba carnaval y todo eso. Y en ese tiempo andábamos así, todos los hippies, era un gusto perfecto. Claro, perfeito. Perfeito. Então aí foi que 3 meses depois a dona do carnaval. Pero porque era feliz al fin. ¿Y qué pasaba con el amor en esa época y con las pasiones? Y bueno, casi todos geminianos, como vos. Porque me dijiste 9 de junio, mañana, feliz cumpleaños. Pero sí, porque ahí hubieron algunos amores grosos, ¿no? Y... Por ejemplo, un amor geminiano era hijo de un poderoso y yo ahí quise de algún modo introducirme dentro de algo que yo ya había hecho, porque había de algún modo mamado, como dicen en Brasil, a la gran Blackie Paloma Efron, que era productora además. Después de dejar de cantar,
Paloma, que era mi admiración absoluta, y después de escuchar a Lois Blue, la cantora alucinógena, Paloma había dicho, yo ya no canto más. Pero siguió produciendo. Y yo siempre digo que me encanta la producción, porque es un modo de parto, es un modo también de magia, de alquimia, armar para un artista esto, lo otro, lo otro. Entonces yo en Salvador, ay, me perdí. Estabas con tu novio de familia poderosa, entonces le con tu dije a amor. él, ya que tu papá es amigo del gobernador, yo quiero trabajar en el Departamento de Cultura como productor, y empecé a trabajar como productor ejecutivo. Entonces empecé a hacer espectáculos, así, la ejecutiva, que era hacer las gacetillas, distribuirlas en las radios, y lo mismo de siempre. Esperar, por ejemplo, la llegada del artista, Elis Regina, en el aeropuerto. Ni más ni menos. Y bajaba y contar los músicos y llevarlos al teatro, al hotel. Y eso fue con el Departamento de Asuntos Culturales en la Prefectura de Salvador durante 3 años. Pero yo... Y después cambio para la Fundación del Estado. Sí. No. Y ahí terminé haciendo, perdón, Mercedes Sosa, que fue la que me vine. Con ella te volviste. Volví con Mercedes, sí. No, lo que yo pensaba era, por ejemplo, entre tus amores y tus pasiones, ¿hubo alguna en particular en donde vos hayas sentido que perdías la cabeza? Ay, sí, sí. Yo perdí la cabeza y la encontré en lugares... Menos mal que tenía un hilo de Ariadna para buscarla, porque realmente, además, la pasión estalla dentro de mí permanentemente. Sí, sí. Es intolerable a veces, ¿no? Pero el caso de esta persona que te digo fue muy, muy, muy increíble, porque surgió de una manera en que yo mismo no sabía, que también no era por interés, pero después también de la pasión es lo que haces, lo que sos en lo demás. Pasión fue cuando la negra Sosa me dice, Mercedes, mi adorada, yo volví a Buenos Aires y me dice, ¿vos conocés al Cuche Leguizamón? Sí, justamente lo conocía, porque yo había estado con Leda Valladares en el año 66, 70, y Leda era amiga de Alejandra, entonces era el tiempo en que el grupo de Safo, digamos, era súper... Y además Leda parecía James Dean de bonita. Y una noche la acompañé al Radio Belgrano, donde estaba un señor que yo escuché hablar y pensé que era mi padre, y era el Cuchi. Era el Cuchi. Entonces le dije, ay, sí que lo conozco, yo estuve una vez acompañando a Leda a un programa. ¿Vos querés ser su productor ejecutivo? Pues yo había sido productor ejecutivo de La Negra en Bahía, sí. Salvador, de Mercedes. Pero ¿cómo no? Entonces Mercedes simplemente me presentó al dúo salteño, nada menos, a Chacho y a Patricio, que estaban en su fiesta. Ellos cantaron unas canciones en el cuarto de Mercedes, y yo quedé alucinado, ¿viste? Porque la voz de Chacho Echenique, la voz de Patricio Jiménez, esa cosa de coloratura, esa cosa que el Cuchi había de algún modo armado. Entonces simplemente Mercedes me dice, yo te voy a dar una agenda que tengo de peñas y lugares, las fotocopias, y vos tenés que mandar, y bueno, mandar fotocopias como sabés. Y lo hice y mandé como 100 a la semana, no, al mes ya tenía respuestas. Y me pedían al Cuchi, al dúo, Rosario, Interior, 1000, y nunca paramos. Después, todo el tiempo hablas y cada vez aparece algo nuevo. Yo me pregunto, ¿qué cosas te hubiera encantado hacer y no hiciste? Porque me da la impresión de que hiciste todo lo que querías hacer. No, pero lo que pasa es que también siento que el destino me hizo hacer todo eso. En ese momento estaba el Bauen como el lugar más increíble, sí. Y Ana Alvarellos era la jefa de prensa con Silvia García Guergui. ¡Qué maravilla! Y ahí armamos esa apuesta del Cuchi, que se llamaba El tiempo en la música, y era el Cuchi Leguizamón con invitados especiales cada fin de semana, llenando. Quiero decirte, yo hoy quisiera haber terminado mi novela segunda, porque tengo una cerrada, sí. Pero quisiera solamente escribir más que nada, hoy. Pero como yo en realidad plagio, ya te dije, mi vida, también vivo todo el tiempo situaciones que son insólitas, que son como de encanto, como de hechizado, ¿no? Volvamos a Urdapilleta, volvamos a Batato. Sí, ¿cómo no? Estábamos hablando de eso y yo te preguntaba si había noción de que estaban
produciendo un hecho que era histórico. No. Pero cuando Batato se encuentra conmigo ahí nos encontramos, yo estaba ahí bailando, carnavalesca, y él hacía un personaje con con Chame Buendía. Sí, sí. Y viene a preguntarme, ¿dónde sos? Y yo le dije, soy argentino, vine a vivir para siempre. Y nos hicimos muy amigos. Y como Batato era inconsciente de lo que realmente estaba ocurriendo, yo también, y más que nada Urdapilleta, ellos eran rehenes del cambio histórico. Pero Urdapilleta, por ejemplo, viene después a nuestra vida. Empieza Batato, que era miembro del club del clown, Sí. y decide hacer su primera incursión en el travestismo. Entonces, de algún modo lo definí, lo bauticé como clown travesti literario. Porque Batato no quería hacer lo que él me dice. Yo no quiero hacer las típicas morcillas de los clowns, de los payasos. Yo quiero usar la poesía como humor y entonces yo le escribí algunos poemas y él empezó, cuando supo que yo había conocido a Alejandra Pizarnik, Me imagino. bueno, él no paraba de preguntarme cosas y él inclusive hizo el Puré de Alejandra, un espectáculo maravilloso, cuando Liberarte era otro lugar que amábamos mucho, y cuando el Rojas, el auditorio de la UFBA, el Centro Cultural. El Rojita, el Centro Cultural Ricardo Rojas, fue como el aeropuerto de eso que no sabíamos todavía que estaba ocurriendo. Pero allí estaban Daniel Molina, María Moreno, llegaba Marosa Di Giorgio, traída de la mano, otra amiga tuya, desde Uruguay, porque nunca había estado en Argentina. Pero Marosa llegó y nunca más dejó de volver, porque era otra Janis Joplin, un monstruo de expresividad. Kazuo Ono, verla era una llamarada de placeres. Y también hicimos tantas cosas en el Rojas como en el Paracultural, y ahí se armó de algún modo la década que hoy todo el mundo añora, pero que no tienen que añorar, que tienen que incorporar y seguirla, continuarla. ¿Vos no extrañás? No. Yo no extraño porque es tanto el presente que no tengo... Seguís sintiendo a veces intensidad. sueño mucho. Ahora tengo esa dicha, mirá qué loco. Ahora me alegra soñar todo el tiempo. Soñé con Batato hace 2 días, como si estuviera en mi casa. Mira, parece un cuento de Silvino Campo, ¿te acordás? Que ella sueña y encuentra el otro día cosas en la cama. Bueno, yo sueño con Batato y huelo un perfume que él usaba a la mañana. Y está tan feliz, tan contento, Walter Batato, Sí, sí. con ese, y lo veo dorado, y sueño con Urdapilleta, soñé con Pedro, con Lemebel. Quiere decir que desde lo onírico me estoy contactando con ellos. Por eso quizás tampoco siento que se quebró nada. Un dolor muy grande fue la pérdida de Omar Chabán, por ejemplo. Pero él también marcó un antes y un después. Bueno, en el medio además hubo una tragedia por la cual quedó completamente, digamos, opacado. Un desastre. Opacado todo lo que pasó. Eran Sí. los 2 Omares. Yo decía, la noche tiene 2 Omares. Como viste, un cuento sufi. Era el Omar Viola, que regenteaba regía el Paracultural, y Chabán, que estaba allá. Después le vino el desastre a Omar, claro. Pero de todos modos, yo creo que hoy no se extraña tampoco, porque hay como una mutación tan terrible que yo me siento un poco aparte, porque como con internet, con esta historia de las redes, yo no me manejo muy bien. Pero ¿cómo haces para no perderte los trenes o para perderte los trenes sin sufrir? No, lo que pasa es que yo siempre viajo de colada y por la ventanilla, así que el colado está más atento que el que va en primera clase. Y no los pierdo, por suerte, porque soy trenera vieja. El tren me lleva y me trae. La palabra tren para mí significa éxtasis total, porque me crié corriendo un tren en Jacobacci. Se iba el tren y yo corría atrás del tren, porque si iba mi abuela, si iba mi tía, o si iban los vecinos, que eran como parientes nuestros. Y para mí, ojalá, ahora vuelven algunos trenes, me alegra mucho. La palabra tren atraviesa mi vida, atraviesa mi pasado, mi presente y mi futuro. No sabía Batato y Urdapilleta, no sabían que estaban haciendo una transmutación en lo que sería posteriormente
lo que llamamos engrudo en lugar de underground. Porque Batato y yo no tolerábamos tanto la cosa underground performance, decíamos numeritos en vez de performance, éramos rebeldes. Y después aparece Urdapilleta. Alejandro aparece 2 años después, y bueno, ellos ya... Qué actorazo, ¿no? Qué poeta, qué actorazo, qué artista de la vida. ¿Ves? Ahí tenés. Alejandro es el arquetipo de tipo que no está en el escenario. La vida es el escenario. La vida es un escenario y hay que saberlo bailar en vez de un tango. Pero la vida, para nosotros, para él, no había límites. Si bien hacía en el escenario Make Camp o Sí. las maravillas que él Sí. hizo, todo el tiempo se notaba que él era un gran artista. Cuando yo viajé, ahora te voy a tirar otro nombre, para hacer la ejecutiva, la Blackie From, la paloma de Paco Yamandreu, a Chile, yo no dije soy poeta. Y después de la presentación de todas las modelos, el show de Paquito Yamandreu en el Hotel Cordillera Inn, nos sentamos a comer, eran mesitas, y una mujer me dice, pero usted no es poeta, porque usted tiene algo de poesía en lo que habla. Y dije, pero la verdad que sí, tengo 2 libros publicados. Y se levanta esta mujer de pie y dice, acá hay un poeta. Era una mujer increíble. Pero, Claro. ¿Viste? Porque lo que pasa es que en Chile hay algo con los poetas que es una cosa impresionante. Pero ¿cómo sabes? Porque lo cuenta mucho y muy bien Alejandro Zambra en su novela Zambra, Poeta chileno. Nada menos. Es Pero increíble. sí, vos sabés que esta mujer es muy célebre, ya no vive, pero se llama Techi Edwards, que es la hermana de Edwards. Ah, de Jorge. Sí, y entonces ella en esa reunión, que estaba todo el TUT Chile estaba ahí. Entonces se levanta, me acuerdo que Pedro Lebebel se enojaba y decía, ¡ya estaba la Lucía! A la Iriart. Por la Iriart. Sí, la mujer de Pinochet. No, pero yo te perdono, le decía, porque vos sabés lo que fue, Sí, sí, Pedrito. sí. Entonces Techi se levanta y levanta la copa y dice, ¡aquí hay un poeta! Es muy bueno. Yo dije, ay, pero... Y todo el mundo como si hubiera... como si dijera, acá hay un conquistador, acá hay un Sí, dios. sí, un héroe. Y es lo que vos decís, a los poetas en Santiago de Chile los tienen muy... Hay una celebración absoluta de la poesía. Muy en cuenta. Te voy a hacer Carmen Berenguer es una reina, por ejemplo. Te voy a hacer la última pregunta porque ya tenemos que terminar y es un chisme y tenés que ser como muy cortito. Es un chisme de Alejandra y de Silvina Ocampo. ¿Qué pasión hay? Hubo una gran pasión ahí, ¿verdad? Pero sí, claro que sí. Eso no sé por qué sigue encriptado como dudando. Lo que pasa es que la estructura que arma las biografías y toda esa cosa, no sé por qué también la carta que ella le deja a Silvina fue quemada, desapareció. Porque Alejandra le escribe también una carta a nada menos que Silvina Ocampo. Imagínate, Una claro. vez me dijo Alejandra, estuve con Silvina ayer y yo le dije a ella, yo creo que vos sos una gran escritora, sos Silvina Ocampo, mi Silvet. Y ella dice, y me levanté y dije, pero yo soy Alejandra Pizarnik. Qué Y maravilla. de ahí viene que Manucho Mujica Lainez escribe esa cuarteta con la que la presenta, dice, como un buzo en su escafandra y un maniático en su tic, me refugio en ti, Alejandra, mi Cassandra, chic. Qué hermosura. Fernando, es un placer tenerte. No me que terminamos. Podría ser 3 programas más. Es un verdadero placer. Tomo uno. Te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Para mí va a es haber, una alegría enorme. va a haber más oportunidades. Sí, hagamos tomo 2. Hagamos tomo 2. Y usted, a vos, te esperamos. Te seguimos esperando en La Pasión no es un bolero. Gracias por estar ahí.